de poner la asistencia en la lista que se me acaba de ir la conexión. Si te ha ido la conexión, ¿qué hago? No sé cómo ayudarte. Bien. Entonces, dice, para esta función el 0 no pertenece al dominio y por tanto f de 0 no está definida, ya que no se puede dividir por 0, ¿no es cierto? 1 partido por 0 sería el exponente. Sin embargo, si nos acercamos cada vez más a 0, por ambos lados, sin que nunca sea x igual a 0, pero estando cada vez más cerca, los valores de f de x se van acercando cada vez más al valor numérico de e, que es igual a 2,71, 82, etc. Y entonces, como cada vez podemos acercarnos más y más y más cerca, podemos escribir que el límite de esta función es igual, cuando x se acerca a 0, es igual a e. Decimos entonces que e es el valor al que se acerca la función, es decir, es el límite de la función, cuando x está muy cerca de 0 por ambos lados. Ese mismo ejemplo se presenta en el ejemplo introductorio de este capítulo aplicado a las cuentas de interés compuesto, en la página 43, donde la fórmula para el capital final A, cuando el capital inicial es P, el interés de R, tanto por 1, y el T, el número de años, es A igual P por E elevado a RT, interés compuesto continuo. Así, un límite no es el valor que toma o tiene una función, sino el valor al que se acerca cada vez más la función, ¿no? Cuando x se acerca a x igual a c cada vez más por ambos lados. Y en general entonces escribimos que el límite de f de x cuando x tiende a c es igual a l. Entonces el valor al que se acerca f de x, esto quiere decir que el valor al que se acerca f de x cuando x se acerca a c cada vez más por ambos lados es igual a l. Y decimos que L es el valor al que se acerca f de x cada vez más, cuando x se acerca más y más por ambos lados a x igual a c, sin nunca llegar a ser x igual a c. El límite de f de x, cuando x se acerca cada vez más a c, es L. Para que un límite exista debe ser posible acercarse a c por ambos lados. Y al hacerlo debe dar en ambos casos el mismo número. Si un límite existe, ese límite es único. Si se acerca a dos números diferentes, ese límite no existe. Vamos a volver entonces a nuestro experimento. Estamos tratando de saber a qué valor se acerca esta función f de x, que tiene como dominio todos los reales menos el 1. Entonces, aunque f de 1 no existe, nosotros queremos saber a qué valor se acerca f de x cuando estamos bien cerquita de 1. Entonces, hemos ideado de acercarnos por ambos lados a 1, por la izquierda y por la derecha, sí. Entonces, por la izquierda 0,5, 0,75, 0,9, 0,99, 0,999. Aquí estamos ya a un milésimo del 1 por la izquierda. Le falta un milésimo para ser 1. Y por la derecha podemos ir desde 1,5, 1,25, 1,1, 1,01, 1,001. Aquí le está sobrando un milésimo para ser 1. Entonces estamos muy cerca. Y para cada uno de estos valores calculamos el valor que toma la función. Está así. Entonces para 0,5 el valor de la función es 2,5. Para 0,75, entonces podemos calcular, a ver, no voy a poner pantalla, pero voy a poner, por ejemplo, 0,5 en mi calculadora, 0,5 igual. Entonces ahora voy a escribir la función con answer. Raya quebrado y arriba pongo 3 answer al cuadrado menos 2 answer menos 2 answer menos 1 dividido por answer menos 1. Entonces ahora pongo igual y me sale 5 medios, que es 2,5, tal como dice aquí.
Para 0,75 pongo 0.75, enter, flecha arriba, igual 13 cuartos. 13 cuartos es 3,25. Para 0,9, 0.9 igual, flecha arriba, igual, da 37 décimos, que es 3,7. Y así, si seguimos acercándonos, da para 0,99, 3,97, para 0,999, 3,997. Y por la derecha da lo mismo. Si pongo aquí 1.5, 1.5 igual, flecha arriba, igual, me da 11 medios. Y 11 medios son 5,5. Para 1.25, 1.25 igual, flecha arriba, igual, espero que 19 cuartos, 19 cuartos es 4,75. Espero que alguien haya podido hacer conmigo las operaciones, porque ya tiene que saber manejar su calculadora bien. Entonces, para 1,1 da como 3, 4,3, para 1,01, un centésimo, da 4,03, y para 1 y un milésimo da 4,003, 4 y 3 milésimos. Entonces, cuando nos aproximamos a 1 por la izquierda y 1 por la derecha, f de x se aproxima a 4, parece que a 4 por la derecha y por la izquierda, por arriba y por abajo. Es menos de 4 y este es más de 4. Entonces, esta tabla nos da los valores que se obtienen y mirando los valores de la tabla parece razonable decir que cuando x se aproxima a 1, el límite de f de x es 4. En lugar de anotar los valores de x en la tabla, o sea, vamos a hacer una nueva tabla con estos valores, pero ya no queremos anotar ahora el valor de x, sino que vamos a anotar la distancia. Podríamos anotar la distancia de x a 1 en valor absoluto para que sea igual por la izquierda y por la derecha. Y que 1 es, a su vez, el lugar donde queremos conocer el límite de la función. Y también en lugar de f de x, como hemos visto que se acerca a 4, podríamos anotar la diferencia entre f de x y 4, porque 4 es presumiblemente, nosotros pensamos que es el límite de f de x cuando x se acerca a 1. De ese modo tendríamos la siguiente tablita modificada. Un chaleco, bien, entonces, aquí ya no tenemos x, sino tenemos la distancia de x menos 1 en valor absoluto. Cuando x vale 0,5, está a 0,5 del 1. Cuando x vale 0,75, está a 0,25 del 1. Cuando x vale 0,9, está a 0,1 del 9. Cuando x vale 0,99, está a 0,0 a un centésimo del 1. Aquí está a un milésimo del 1. Lo mismo por el otro lado. Si está a 1,001, está a una distancia de un milésimo del 1 a un centésimo, un décimo, ¿sí? A un décimo del 1, a un centésimo, a un milésimo del 1. Y aquí los valores de 2,5 menos 4 da 1,5, 3,25 menos 4 da 0,75, 3,7 menos 4 da 0,3, un valor absoluto, ¿no? Entonces da 1,5, 0,75, 0,3. Por el otro lado, cuando nos acercamos por otro lado, pasa igual. Estamos hablando de valores absolutos. Y cuando es 0,01, a un milésimo estamos por la izquierda y por la derecha, nos da 3 milésimos, está sobrando, está faltando, hay diferencia entre f de x y 4, hay una diferencia de 3 milésimos. Entonces dice, si la distancia de x a 1 es 0,5, entonces la diferencia entre f de x y 4 es 1,5. Y si la distancia es 0,25, entonces la diferencia es 0,75.
Y eso es lo que dice la tablita, ¿no? Y si la distancia es 0,1, ¿sí? Entonces la diferencia ya es 0,03 nomás, 0,3 nomás. Y si es un centésimo la distancia de x a 1, entonces la diferencia de f de x a 4 ya es 3 centésimos. Y si la distancia es un milésimo, entonces aquí nos da 3 milésimos. Diferencia entre f de x y 4. Y entonces parece que podemos acercarnos todo lo que queremos al número 4, siempre que estemos más y más y más cerca, mucho más cerca que esto del número 4, haciendo que f de x menos 4 en valor absoluto sea tan pequeño como queramos. Y se parece que podemos acercarnos con solo acercarnos más a 1, haciendo que esta distancia entre x y 1 sea más y más pequeña, por la izquierda y por la derecha. Esto mismo se dice en cálculo, empleando dos letras griegas, delta y épsilon. Son letras griegas minúsculas que se utilizan, se llaman infinitésimos, porque normalmente son cantidades mayores que cero las dos, pero muy pequeñitas, ¿no? Entonces decimos que son dos infinitésimos. Y en cálculo representan cantidades positivas muy pequeñas. Decimos entonces que para hacer la diferencia, para hacer que f de x menos 4 en valor absoluto sea menor que epsilon, un valor muy pequeñito, bastaría con escoger delta, ¿no? Escoger delta y hacer que la distancia de x a 1 fuera menor que delta, pero mayor que 0. Escribimos mayor que 0 en lugar de mayor o igual, recordando que no nos interesa lo que pasa en x igual a 1, sino solo cuando estamos muy cerquita de ello. Porque si ponemos x igual a 1, se echa todo a perder, ¿no es cierto? Entonces no nos interesa. Si esto resulta ser verdad para cualquier número epsilon, y por muy pequeño que este sea, siempre podemos encontrar el correspondiente delta. Entonces, en ese caso, diremos que el límite de f de x, cuando x se acerca a 1, es 4. Entonces, lo que habría matemáticamente que mostrar es que, por más pequeño que pongamos nosotros esta diferencia de f de x a 4, siempre va a ser posible encontrar el delta correspondiente y hacer que x esté más cerquita que ese delta, de 1. Entonces, si podemos demostrar, demostramos que ese es el límite, 4. Supongamos que queremos que la diferencia entre f de x y 4 sea menor que 0,03. Entonces, vemos en nuestra tablita y 0,03, vemos que habría que tomar x menos 1 menor que 0,01. Es decir, si queremos que epsilon sea menor o igual que 0,03, eso se puede lograr haciendo que delta sea menor o igual que 0,01. Y si queremos que sea 3 milésimos, menor que 3 milésimos, o lo que es lo mismo, que epsilon sea menor o igual que 0,003, bastaría hacer que la diferencia de x a 1 en valor absoluto fuera menor que un milésimo. O, en otras palabras, que delta sea menor o igual que un milésimo. Matemáticamente podríamos hacer como sigue. En primer lugar, vemos que la función nuestra se puede factorizar arriba del numerador, daría 3x más 1 por x menos 1. Entonces tiene un factor x menos 1 igual con el de abajo. Entonces, esto lo podemos simplificar cuando x sea distinto de 1. ¿No? Si este factor vale 5 y aquí abajo 5, podemos simplificar 5 partido por 5, o 9 partido por 9, o 25 partido por 25, o menos 3 partido por menos 3. Se puede simplificar. Lo que no se puede simplificar es cuando este vale 0 y aquí 0. 0 partido por 0, eso no se puede simplificar. Entonces, pero nosotros no estamos interesados en x igual a 1. Estamos interesados en estar cerquita de 1. Entonces, este x menos 1 va a valer, por ejemplo, 0,000001, pero no va a valer 0. Entonces, podemos hacer esta simplificación de manera que para nuestro propósito
f de x se puede escribir como el otro factor, simplificando este, 3x más 1. Siempre que x sea distinto de 1, ya hemos dicho. Entonces, por tanto, para cualquier número que sea distinto de 1, podemos usar esta última expresión de f de x para calcular las imágenes. Entonces, tendríamos que si nosotros queremos que la diferencia de f de x a 4 sea menor que 3 milésimos, eso sucede sí y solo sí. Entonces, reemplazamos f de x por 3x más 1 y tenemos 3x más 1 menos 4 en valor absoluto menor que 3 milésimos. Y eso sucede, aquí podemos sacar este paréntesis, desde luego, y podemos restar más 1 menos 4 da menos 3, y podemos sacar factor común 3 y sacarlo del valor absoluto, porque es una cantidad positiva. Entonces quedaría 3 por x menos 1, valor absoluto, menor que 3 milésimos, y este 3 podemos multiplicar, podemos pasar a dividir, porque es una cantidad positiva, sin que cambie la dirección de la desigualdad. Entonces quedaría x menos 1 en valor absoluto menor que 0,003 partido por 3. Y eso es 0,01, entonces nos da que 0,01 valor absoluto tendría que ser menor que 1 milésimo. Entonces, si queremos que esto sea la diferencia entre f de x y 4 sea de solamente 3 milésimos, tendríamos que hacer que la distancia de x a 1 sea menor que 1 milésimo. Y por tanto va a suceder que si x menos 1 en valor absoluto es mayor que 0 pero menor que 1 milésimo, entonces f de x menos 4 va a ser menor que 3 milésimos. En general, para cualquier número epsilon, bastará considerar, aquí estamos viendo que 3 milésimos y 1 milésimo, entonces podemos considerar que delta sea siempre igual a epsilon tercios. No importa lo chiquitito que sea, vamos a cumplir lo que quieren siempre que hagamos delta igual a epsilon tercios. Aquí. Entonces, diríamos ya que si x menos 1 en valor absoluto es menor que delta, entonces sería menor que epsilon tercios, haciendo delta igual a epsilon tercios. Y aquí podemos pasar el 3 a multiplicar, podemos meterlo dentro del valor absoluto, podemos hacer el truco de poner menos 3 como 1 menos 4, ¿no? Y 3x más 1 es la función f de x, entonces teníamos f de x menos 4 en valor absoluto menor que epsilon. O sea que si tomamos delta igual a epsilon tercios, se va a cumplir que para cualquier epsilon nosotros podemos hacer que la distancia que se cumpla, simplemente tomando la distancia de x a 1 como epsilon tercio. Entonces podemos decir que f de x tiende al número 4 cuando x tiende a 1. O bien en forma más compacta, utilizando el símbolo de límite, sería el límite de f de x cuando x tiende a 1 igual a 4. Aquí está gráficamente lo que hemos estado haciendo, ¿no? Todos los valores que nos han dado en la tabla. Estos valores, estos están puestos aquí. Queremos saber cuando x igual a 1, la función no existe la función. Pero queremos saber qué pasa cuando nos acercamos por la izquierda y por la derecha a 1. ¿No? Entonces los valores que nos va dando, al principio nos dio 2,5, ¿no? 5,5 al otro lado. O sea, nos ha ido dando valores cerca del 4. Y a medida que nos acercamos al 4 por la izquierda y por la derecha a 1, nos va dando valores más cercanos a x igual a 4. Si este es delta, esto sería epsilon. Esperen un segundito.
mi hija que se fue a Valparaíso, Chile. Entonces aquí se ve lo que sucede cuando nos acercamos a 1 y siempre que queremos tener más cerquita de 4, siempre es posible, ¿no? Tomando X lo suficientemente cerca de 1, por ambos lados. Siempre va a ser posible acercarse más a 4, de acuerdo con esto. Entonces podemos escribir que el límite de f de x cuando x tiende a 1 es igual a 4. Y definimos límite. Si f de x se acerca todo lo que se quiera a un solo número, L, cuando x se acerca a C, todo lo que se quiera por ambos lados, entonces escribimos que el límite de f de x cuando x tiende a C es igual a L. Se lee el límite de f de x cuando x se acerca a C es L. Aquí normalmente decimos tiende. Tiende quiere decir se acerca. Se acerca a C por ambos lados. Se acerca todo lo que se quiera a C. Quiere decir que no importa lo cerca que X ya se encuentre de C, siempre habrá otro valor que esté más cerca. Y eso ocurre cuando estamos trabajando con números reales, ¿no? Siempre podemos acercarnos más y más y más, todo lo que se quiera. En el dominio de f de x, aunque sin llegar a C, lo mismo que f de x se acerca todo lo que se quiera al valor del límite L, ¿no? Mientras más nos acerquemos a C, más cerca va a estar f de x de L. El concepto de límite implica entonces la suposición de que una función no se puede acercar a dos límites diferentes al mismo tiempo, al mismo número. Esto significa que si el límite de una función existe, ese límite, ese número es único. Si se acerca a dos números, uno por la izquierda y otro por la derecha, entonces ese límite no existe. Pero es incorrecto pensar que en un límite como un número al que los valores de la función se acercan, pero nunca pueden alcanzar. Muchas veces el valor del límite de f de x, a medida que x se acerca a c, es simplemente f de c. Esto ocurre cuando c es parte del dominio, ¿no? Nosotros hemos hecho aquí un ejemplo cuando x se acercaba a 1, pero 1 no era parte del dominio, ¿no? Después hemos hecho aquí cuando x se acerca a 0, pero 0 no era parte del dominio. Pero en la mayor parte de los casos, en muchos casos, C también es parte del dominio. Entonces, muchas veces el límite de f de x, a medida que x se acerca a C, es simplemente, en esos casos, f de C. Siempre que el límite de f de x, a medida que x se acerca a C, es f de C, es decir, que si el límite de f de x es f de C, entonces decimos que el límite este se puede calcular por sustitución directa, sustituyendo x por c. Es importante aprender a reconocer los tipos de funciones que tienen esta propiedad. Entonces, como queremos saber a qué valor se acercan las funciones, nos interesa saber cuáles funciones se pueden calcular por sustitución directa, porque lo que queremos es el valor del límite. Y si eso se puede calcular sustituyendo x por c, entonces es una maravilla. Un primer grupo de los de sustitución directa, vamos a ver, ¿no? Es importante aprender a reconocer los tipos de funciones que tiene esta propiedad. Algunas de las funciones básicas que tiene esta propiedad son las siguientes. Primero, el límite de b. El límite de una constante cuando x se acerca a c es b. Esto lo vamos a ver mejor. Esto está aquí un poco más explicativo. Entonces aquí aparece este primer límite que ya hemos visto, se acerca a 4, y se demuestra que el valor de f de x se puede acercar todo lo que se quiera a 4
con solo hacer que x esté más suficientemente cerca de 1. Ya hemos visto todo esto. Hay que notar que en estos casos, para calcular el valor del límite, basta en esos casos, dice muchas veces el límite de f de x a medida que x se acerca a c es simplemente f de c. En esos casos decimos que el límite se puede calcular por sustitución directa. Este no es el caso en que C no pertenece al dominio, claro. Es solamente en el caso cuando C es parte del dominio. Hay que notar que en estos casos en que se calcula por sustitución directa, para calcular el límite basta sustituir x por C y calcular el valor numérico de f de x con C, que es L. El valor del límite es igual al valor de la función en x igual a C. En esos casos. Y dice, valor del límite igual al valor de la función. Estos casos nos permiten calcular muy fácilmente su valor y son los siguientes. Aquí el valor de una constante. Estamos hablando del límite de una función, ¿cierto? Entonces b sería la función constante. Si f de x es igual a b, entonces la gráfica de f de x sería una línea horizontal. ¿A qué altura? A la altura de b. Entonces, ¿a qué valor se acerca b? Se acerca f de x cuando x se acerca a c. Siempre se acerca a b. Siempre es b. No solamente se acerca, sino que el valor de f de x es b. ¿Por qué? Porque f de x es la función constante. O sea que el límite de una constante es igual a la constante. Siempre el límite de una constante es igual a la constante. Porque es la función constante. Entonces no importa dónde nos acerquemos. Aquí para c igual a 3 es b. Para c igual a 5 es b. Para c igual a 100 es b. Siempre va a ser b. Porque es la función constante. El límite de una constante, cuando x tiende a c, es b. El segundo límite. El límite de x cuando x se acerca a c es c. Entonces, el límite de esta es la función x. F de x igual a x. O y igual a x. Donde y x sería, esta sería la bisectriz del primer cuadrante. Cuando x vale c, y vale c. Cuando x vale 1, y vale 1. Cuando x vale 9, y vale 9. Cuando x vale menos 2, y vale menos 2. Entonces, el límite de x cuando x se acerca a c es c. Aquí, cuando normalmente, yo cuento que cuando yo era chico, me hacían una adivinanza y me decían, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? Y yo no sé de la nada, queriendo saber de qué color era el caballo blanco de Napoleón. Entonces aquí mismo, eso mismo esto, dice, ¿a qué valor se acerca x cuando x se acerca a c? Bueno, por supuesto que se acerca a c. Si están diciendo que se acerca a c, es c. Entonces, ¿a qué valor se acerca x cuando x se acerca a c? Es c. ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? Blanco. Entonces, esto se refiere a esta función. Y las demás también, el límite de x elevado a n, una potencia, es igual a c elevado a n, ¿no? Cuando x se acerca a c, es c elevado a n, y llamamos entonces el límite de una potencia. También sabemos cómo son las gráficas de las potencias, ¿no? Son polinomios. Entonces, no importa dónde esté c, siempre va a ser c elevado a n. Y no importa cuál sea n, sirve para todo n y para todo x. El límite de una raíz enésima de x, cuando x se acerca a c, es la raíz enésima de c. Límite de una raíz simple. Entonces ya sabemos también cómo es la gráfica de la raíz enésima de x. Cuando x se acerca a c, es simplemente la raíz enésima de c. Ahora,
Cuando n es par, entonces c tiene que ser mayor que 0. Ya hemos visto por condición de raíz, c debería ser mayor o igual que 0, ¿no? Esa condición de raíz. Pero para el límite, nosotros necesitamos poder acercarnos por los dos lados, por la izquierda y por la derecha. Entonces, tiene que ser mayor que 0, no mayor o igual, sino que mayor que 0, para poder acercarnos por el otro lado. El límite de una exponencial a elevado a x es a elevado a c para cualquier valor de c, de x y c. El límite del logaritmo en base b de x, cuando x se acerca a c, es logaritmo en base b de c. Con, desde luego, c mayor que 0 porque no existe logaritmo de números negativos. Entonces, reemplazo. Todos estos son directos por reemplazo, ¿no? Entonces, todos estos que hemos visto, excepto la constante, todos se calculan por sustitución directa. Sustituimos x por c y tenemos el valor del límite. Entonces, aquí, el límite de x, cuando x se acerca a c, es c. El límite de x elevado a n, cuando x se acerca a c, es c elevado a n. El límite de raíz enésima de x, cuando x se acerca a c, es raíz enésima de c. Siempre que c sea mayor que 0 cuando n es par. El límite de a elevado a x, cuando x se acerca a c, es a elevado a c. Y el límite del logaritmo en base b de x, cuando x se acerca a c, es el logaritmo en base b de c, pero c tiene que ser mayor que 0. En todas ellas, el límite se calcula sustituyendo directamente x por 0, menos el de la constante. Entonces, ejemplos. El límite de 8 cuando x se acerca a 3 es 8. ¿Por qué? Porque es el límite de la constante. El límite de... ¿A qué valor se acerca 8 cuando x se acerca a 3? A 8. Siempre 8 se acerca a 8. ¿A qué valor se acerca 5? El límite de 5 cuando 5 se acerca, cuando x se acerca a menos 2. No, 5 siempre es 5. O sea que el límite de 5 cuando x se acerca a menos 2 es 5. El límite de 3 cuartos cuando x se acerca a 2 es 3 cuartos. El límite de x cuando x se acerca a 3, entonces esto es de la función y igual a x. Entonces, ¿a qué valor se acerca? Se acerca a 3. ¿A qué valor? ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? Blanco. ¿A qué color se acerca x cuando x se acerca a 3? 3. ¿A qué valor se acerca x cuando x se acerca a menos 4? Menos 4. ¿A qué valor se acerca x al cuadrado cuando x se acerca a 3? A 3 al cuadrado, que es 9. ¿A qué valor se acerca x al cubo cuando x se acerca a menos 2? Se acerca a menos 2 al cubo. Fíjense que toda sustitución directa. Sustituimos x por el valor de x y ya está. Y calculamos. Entonces aquí menos 2 al cubo va a ser menos 8. ¿A qué valor se acerca x elevado a 2 tercios? Cuando x se acerca a 8, se acerca a 8 elevado a 2 tercios. En este caso aquí tenemos que 8 elevado a 2 tercios va a ser 4. Pero igual podría ser. ¿A qué valor se acerca? El límite de x elevado a 2 tercios cuando x se acerca a 15 es 15 elevado a 2 tercios. Aunque no hay entero. Aquí es entero porque la raíz cúbica de x de 8 es 2. ¿No? Raíz cúbica de 8 es 2. Porque 2 por 2 por 2. 3 veces me da 8. Entonces raíz cúbica de 8 es 2. Y 2 al cuadrado da 4. Pero aunque fuera 15, que no tiene un valor entero, igual. ¿A qué valor se acerca x elevado a 2 tercios? Cuando x se acerca a 15, 15 elevado a 2 tercios. Sustitución directa. J
la raíz cuadrada de 5. ¿A qué valor se acerca la raíz cuadrada de x? Cuando x se acerca a 5, se acerca a la raíz cuadrada de 5. K, el límite de raíz cúbica de x cuando x se acerca a 27, se acerca a la raíz cúbica de menos 27, que es menos 3. También aquí, si fuera cualquier número que no es entero, igual. El límite de raíz cúbica de x cuando x se acerca a 10 sería raíz cúbica de 10. Y raíz cúbica de 3, raíz cúbica de 3, raíz cúbica de 2, cuando se acerca a 2, etc. Siempre. Sustitución directa. ¿A qué valor se acerca raíz cúbica de 3 cuando x tiende a 0? Se acerca a 0. Sustitución directa. Y aquí, ¿a qué valor se acerca raíz de x cuando x se acerca a 0? Entonces no existe. Ese valor no existe. Vamos a explicar por qué ese valor no existe. Aquí tenemos, esta es la gráfica de raíz de x. Comienza recién en 0. A la izquierda de 0 no hay nada. Entonces, si nosotros queremos, ¿a qué valor se acerca raíz de x cuando x se acerca a 10? A la raíz de 10. ¿A qué valor se acerca raíz de x cuando x se acerca a 20? Raíz de 20. ¿A qué valor se acerca raíz de x cuando x se acerca a 2? A 4. Entonces 2, 4, 6, 8, 10. A 4 va a ser raíz de 4, que es 2. De 2 se acerca a raíz de 2. Y así sucesivamente, porque para 2 podemos acercarnos por la izquierda y por la derecha a 2. Ambos tienen raíces, ¿no? 1,9, 1,99, 1,999 tiene raíz. Y también 2,1, 2,01, 2,001, todos esos números tienen raíz. Pero aquí en el 0 no podemos acercarnos por la derecha, podemos acercarnos. 0,1, 0,01, 0,0001 tiene raíz, pero menos 0,1 no tiene raíz. Y tampoco tiene menos 0,0001, no tiene raíz cuadrada. Entonces quiere decir que, como no podemos acercarnos por ambos lados, este número no existe. Para que exista, tendríamos que poder acercarnos a x igual a 0 por la izquierda también. Pero los números negativos no tienen raíz cuadrada. De modo que no podemos acercarnos a 0 por la izquierda. Pero aquí hay que tener cuidado. O sea, la raíz de 0 sí existe. Es 0. Pero el límite no existe. ¿Ya? Como se ve en el gráfico, la curva comienza recién en x igual a 0. Entonces f de 0 existe. Es 0. Pero el límite no. Y otro ejercicio más, después de m en n, el límite del logaritmo en base a 5 de x, cuando x se acerca a 125, es igual al logaritmo en base 5 de 125. Y eso es igual a 3. ¿Por qué es igual a 3? Porque 5 elevado al cubo es 125. 5 por 5 por 5 da 125. No hay que olvidarse que el logaritmo de un número es el valor que es el exponente y que hay que elevar la base para que nos dé x, ¿no? Entonces así sería. Ejercicios. Entonces ahora vamos a hacer ejercicios para ustedes, para que los hagan inmediatamente. Quiero saber cuánto vale el límite de menos 4 cuando x se acerca a 1. Entonces pueden hablar directamente o vamos a tomar 5 minutos de descanso. Después de 5 minutos vemos estos ejercicios. ¿Ya? Entonces vamos a usar el cálculo de límites. ¿Alguien sabe a qué valor se acerca
el límite de menos 4 cuando x se acerca a 1. Menos 4. ¿A qué valor? Menos 4. A menos 4, bien. ¿A qué valor se acerca pi? Cuando x se acerca a menos 3. A pi. Pi. ¿Alguien más? ¿A qué valor se acerca a 3/4 de mu? Cuando x se acerca a 0. 3/4 de nu. A 3/4 de mu porque es una constante. ¿Y a qué valor se acerca x cuando x se acerca a 9? 9 nomás. A 9, ¿no es? Sustitución directa. Sustituimos x por 9 y ya está el límite. ¿A qué valor se acerca x cuando x se acerca a 0? 0. No. A 0. ¿A qué valor se acerca x cuando x se acerca a pi? Pi. A pi. ¿A qué valor se acerca x a la cuarta cuando x se acerca a menos 1? Uno. Menos 1 elevado a la cuarta. 1. Menos 1 a la cuarta, que es 1. ¿A qué valor se acerca x a la quinta cuando x se acerca a menos 1,5? Menos 1.5 elevado a la quinta. Menos 1,5 elevado a la quinta. ¿A qué valor se acerca x a la menos 3 cuando x se acerca a menos 1,5? Menos 1.5 elevado a menos 3. Elevado a menos 3. O también 1 partido por menos 1,5 elevado a 3. ¿A qué valor se acerca la raíz cuarta de x cuando x se acerca a 0? 0. No, esta no existe. Porque es igual que la raíz cuadrada, no podemos acercarnos, tiene la misma condición de raíz par, x mayor o igual que 0. Entonces recién comienza en 0. Y cuando queremos acercarnos a 0 por la izquierda no se puede. Porque igual que antes, su curva recién comienza en x igual 0. Igual que esta de aquí. Entonces acercarnos por la izquierda a 0 no se puede. Entonces el 10 no existe. Y el límite de raíz cuarta de x cuando x se acerca a 1, 1. a 1. Y el límite de raíz quinta de x cuando x se acerca a menos 32, Raíz quinta de menos 32. a raíz quinta de menos 32, que es menos 2. Si le ponen a su máquina, calcula y dice menos 2. ¿Por qué? Porque menos 2 a la quinta da menos 32. Límites gráficos. Entonces, para que tengamos más idea de lo que son los límites, vamos a sacar, de acuerdo con esta gráfica, esta es la gráfica de una función, pongamos que es la gráfica de f, esta es la función f, y esta es su gráfica. Entonces queremos sacar, una vez conocida la gráfica de una función, tanto el valor de la función como su límite, es decir, el valor al que se acerca, se pueden leer directamente de la gráfica, siempre que la precisión del gráfico lo permita. Para comprender mejor la diferencia entre ambos conceptos, los calcularemos en distintos puntos de la función f de esta gráfica. Y ya podemos ver el dominio de esta gráfica, ¿cuál es el dominio de f? Sería desde menos 4 cerrado Hasta 14. hasta 14 abierto, menos el 12. El 8 tiene valor, así que no hay por qué sacarlo. El 2 también tiene valor. Entonces, desde el menos 4 cerrado hasta el 14 abierto, menos el 12. ¿Por qué menos el 12? Porque ahí le falta un punto. Aquí no le falta un punto. Aquí tiene el punto, pero aquí abajo. Aquí tiene un salto, pero tiene un punto. Entonces, el único que le falta es el 12. Entonces, su dominio va a ser
de menos 4 cerrado hasta 14 abierto, menos el número 2. Y su dominio de imagen sería desde menos 3, eso es la sombra que produce la curva sobre el eje Y. Entonces sería hasta el 6 abierto, más 6 cerrado. De 3 abierto, porque aquí el 3 no tiene imagen, ¿no? Aquí abajo. Entonces sería desde menos 3 abierto hasta 6 cerrado. Entonces, en x igual a menos 4. Vamos a calcular en x igual a menos 4 el valor de la función. F de menos 4 es 1,5 y el límite no existe. ¿Por qué? Porque no podemos acercarnos por la izquierda a menos 4. Entonces, solamente podemos acercarnos por la derecha a menos 4. Pero por la izquierda, como el dominio recién comienza en menos 4, no podemos acercarnos por la izquierda, dentro del dominio. Entonces no existe porque no es posible acercarse a menos 4 por la izquierda. En x igual menos 3. Aquí es x igual a menos 3. Este es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 3. Aquí el valor de la función es 0. Y el límite, el valor al que se acerca a la función también es 0. O sea, son iguales. F de menos 3 es 0 y f de x cuando x se acerca, el límite de f de x cuando x se acerca a menos 3 también es 0. Son iguales. Entonces ahora queremos ver en menos 2, aquí el valor de la función menos 2, parece que fuera menos 2. Y aquí el valor se acerca, también se acerca a menos 2. Valor de la función menos 2 es menos 2 y se acerca también a menos 2. En x igual a 0, aquí en este punto. ¿Qué valor tiene la función? Menos 2,5. ¿Y a qué valor se acerca? A menos 2,5 también, por sustitución directa. En x igual a 0, la función vale menos 2,5 y el límite también vale menos 2,5. En x igual 2. En x igual 2, ¿qué ocurre? La función, ¿cuánto vale? Vale 1. Y el límite, cuando nos acercamos a 2 por la izquierda, la función se acerca a menos 3. Cuando nos acercamos a 2 por la derecha, la función se acerca a 1. Entonces el límite, como se acerca a dos números diferentes, ese límite no existe. En x igual a 2 no tiene límite. En x igual a 2, la función vale 1, pero el límite no existe. No existe porque al acercarse por la izquierda se acerca a menos 3 y por la derecha a 1. No son iguales. Para que tendría que ser iguales. En x igual 4. En x igual a 4, la función vale 3 y el límite también se acerca a 3. Entonces en x igual a 4 son iguales de nuevo. Se acerca a 3 y vale 3. Son iguales. En x igual a 6, también creo que es como 3,5, vale 3,4, 3,5. La función vale 3,5 y el límite también vale 3,5 en x igual a 6. 3,4 y 3,4 son iguales. En x igual a 8. En x igual a 8, ¿qué ocurre? El valor de la función es 2, por tal puntito negro. El valor de la función es 2, pero el valor al que se acerca es como un caminito, ¿no es cierto? Nos vamos acercando a 8 por la izquierda y el auto está por aquí, se está acercando a 4.
Si nos acercamos por la derecha a 8, también se acerca a 4. O sea que en este caso, la función cuando x es igual a 8, f de 8 es 2. Pero el valor, el límite de f de x cuando x se acerca a 8 es 4. Son diferentes cuando x vale 8. Aquí vale 2 y 3,8. En x igual 12. ¿Qué pasa aquí en x igual a 12? En x igual a 12, f de 12 no existe, porque 12 no pertenece al dominio. Entonces, no existe. Y sin embargo, el límite sí, porque si nos acercamos por la izquierda y por la derecha a 12, la función se está acercando a 6 por ambos lados. Entonces el límite vale 6, a pesar de que el f de 12 no existe. ¿A qué valor que se acerca f de x cuando x se acerca a 12? A 6. ¿Y f de 12 cuánto vale? No existe. 12, f de 12 no existe, pero el límite sí existe y vale 5,9. F de 12 no está definida porque 12 no pertenece al dominio. Para x igual 14. 14, fin de dominio. Entonces, ahí la f de 14 no existe porque está abierto, punto abierto. F de 14 no existe. Y el límite, el valor al que se acerca la función, tampoco existe porque no podemos acercarnos por la derecha a 14. No hay camino. ¿No? Solamente podemos acercarnos por la izquierda. Entonces, aquí en este valor no existe, en el 14 no existe ni el valor de la función ni el valor del límite. Las dos no existen. Entonces, f de 14 no existe y el límite, el valor al que se acerca f de x cuando x es el 14 tampoco existe. Aclaración. F de 14 no está definida porque 14 no pertenece al dominio. Y aquí falta poner el dominio, ¿no? Y el límite tampoco existe porque no es posible estar ahí. No es posible acercarse. Falta aquí. Aquí está. Aquí se coló todo. No es posible acercarse por la derecha a x igual 14. En los lugares en que la gráfica no tiene nada especial, los valores de la función y el límite son iguales. En esos casos se puede calcular el límite por sustitución directa. Es decir, en casi todas partes. Nosotros aquí podemos ver son iguales en x igual menos 3, menos 2, 0. En cualquier parte aquí, entre medio, podemos calcular por sustitución directa. Aquí no, porque no se puede acercar por la izquierda. Aquí no, porque tiene valores diferentes por la izquierda y por la derecha. Pero en cualquier otro punto, aquí en 4, en 6, en 4,5, en 5, en 6, en 8, en 9, en 8 no. ¿No? En todos los lugares donde no tiene nada especial, son iguales. Y en esos lugares se puede calcular por sustitución directa. Dice, en los lugares en los que la gráfica no tiene nada especial, los valores de la función y el límite son iguales. En esos casos se puede calcular el límite por sustitución directa. Límite de f de x cuando x se acerca a c, f de c. Sustituyendo x por c. Es decir, casi en todas partes se puede calcular por sustitución directa. Muy bien. Ya saben, entonces,
21 es el B21 y está para que ustedes lo puedan ver con calma. Límites gráficos y los primeros límites, propiedades de los límites. Seguimos entonces aquí con el límite de x al cubo. Cuando x se acerca a 2 es 2 al cubo. Límite de 7, cuando x se acerca a 2 es 7. Límite de raíz de x, cuando x se acerca a 5 es 25. El límite de x cuando x se acerca a menos 11 es menos 11. El límite de 2 elevado a x cuando x se acerca a 3 es 2 elevado a 3, que es 2 por 2 por 2, 8. El límite del logaritmo de x cuando x se acerca a 1 es logaritmo de 1, que es 0. Combinando las propiedades de los límites con las siguientes reglas para operar con límites, se puede encontrar fácilmente los límites de una amplia variedad de funciones algebraicas. Entonces, el primero, hemos llamado esto operaciones con límites. Primero, múltiplo constante. El límite de b es una constante, b es una constante. El límite de b por f de x es igual a b por el límite de f de x. O sea que cuando x se acerca, o sea que cuando que b puede salir por delante. El límite de b por f de x es igual a b por el límite de f de x. O sea que la constante puede salir de la operación de límite. El límite de b por f de x es igual a b por el límite de f de x. Eso se llama el múltiplo constante. O sea, es un múltiplo de f de x, ¿no? 5 veces f de x, 6 veces f de x, un medio de f de x. Es un múltiplo constante. Entonces, el límite de 2 veces f de x es igual a 2 veces el límite de f de x. El límite de 3 veces f de x es 3 veces el límite de f de x. Entonces, la constante puede salir fuera de la operación de límite. El límite de 5 veces f de x es 5 veces el límite de f de x. El límite de menos 4 veces f de x es menos 4 veces el límite de f de x. Entonces, tenemos el múltiplo constante. Es un múltiplo de f de x. Segundo, adición. Límite de una suma o diferencia. El límite de f de x más menos g de x es igual a la suma o diferencia de los límites. El límite de f más g es igual al límite de f más el límite de g. Y el límite de f menos g es igual al límite de f menos el límite de g. Multiplicación. El límite de f por g es igual al límite de f por el límite de g. El límite de f por g es igual al límite de f por el límite de g. División. Si el límite de x, límite de g de x es distinto de 0, entonces el límite de f partido por g es igual al límite de f partido por el límite de g. Ya, entonces estos son los primeros, todavía siguen potencia. El límite de f de x elevado a n. Antes teníamos de x elevado a n, ahora es de f de x elevado a n, es igual al límite de f de x elevado a n. El límite de f de x elevado a n. Y el límite de la raíz de f de x es la raíz del límite de f de x. O sea que la operación del límite entra más adentro, elevado a n
Entonces, primero sacamos el límite de f de x y eso lo elevamos a n. El límite de la raíz de f de x. Entonces, primero hacemos el límite de f de x y a ese límite le sacamos la raíz. Exponencial, lo mismo. El límite de a elevado a f de x será igual a a elevado al límite de f de x, ¿no? Entonces, cuando calculemos un límite, recién elevamos a ese límite. Y el logarítmico, el límite del logaritmo en base b de f de x es igual al logaritmo del límite de f de x. O sea que primero calculamos el límite y cuando tenemos el número calculamos su logaritmo. Vamos a ver entonces eso que ocurre aquí. Este ya lo hemos visto. Este de aquí. Operaciones con límites. Si b y c son números reales y n es un número positivo, y si los límites de f de g existen, cuando x se acerca a c, entonces las siguientes operaciones son válidas. Operaciones con límites. Entonces el límite del múltiplo constante ya vemos que es b por el límite de f de x. El límite de b por f de x es igual a b por el límite de f de x. Adición, el límite de más menos de f de x más menos g de x es igual al límite de f de x más menos el límite de g de x. O sea que el límite de una suma es igual a la suma de los límites. El límite de una suma es igual a la suma de los límites. El límite de una suma diferencia es igual a la suma diferencia de sus límites. El límite de un producto es igual al producto de los límites. El límite de un producto es igual al producto de los límites. El límite de un cociente es igual al cociente de los límites, siempre que el límite del denominador sea distinto de cero. Porque si es distinto de cero, entonces no vale. El límite de una potencia es igual a la potencia del límite de la función. El límite de la potencia de una función es igual a la potencia del límite de la función. El límite de la raíz enésima de f de x es igual a la raíz enésima del límite de f de x. Entonces esta operación del límite entra adentro. Primero se saca el límite y una vez se tiene el límite se calcula la raíz. El límite de a elevado a f de x es igual a a por el límite elevado al límite de f de x. O sea que primero calculamos el límite de f de x y después calculamos el valor del exponencial. Y el logarítmico lo mismo. El límite de cuando x tiende a c del logaritmo de f de x es igual al logaritmo del límite de f de x cuando x tiende a c. Vamos a ver, se puede demostrar la validez de todas estas expresiones de más arriba que nos sirve para calcular los valores a los que aproxima una función, por complicada que sea. Por ejemplo, el límite de 5x cuando x se acerca a 2, entonces tenemos esto es el múltiplo constante, 1. 1. Múltiplo constante. Entonces dice que es la constante por el límite de la función. Entonces el límite de una constante por x es igual a la constante por el límite de x. Entonces 5 por el límite de x cuando x se acerca a 2, que es 2. 5 por 2, 10. El límite de 3x al cuadrado va a ser igual a 3 por el límite de x al cuadrado. Facilísimo. Múltiplo constante. Entonces va a ser 3 veces el límite de x al cuadrado y va a ser 3 por x por 4 al cuadrado, que es 16 por 3, 48. El límite de 3/5 de la raíz cúbica de x, cuando x tiende a 1, es igual a 3/5 del límite de la raíz cúbica de x cuando x se acerca a 1. Y eso es entonces 3/5 por la raíz cúbica de 1, que es 1, entonces es igual a 3/5. Límite de 5x menos 3
cuando x se acerca a 2, va a ser 5 por el límite de x cuando x se acerca a 2, menos 3, el límite de 3, de menos 3 cuando x se acerca a 2. Entonces el límite de 5 veces el límite de x cuando x se acerca a 2 es 5 por 2. Y el límite de menos 3 cuando x se acerca a 2 es menos 3. O sea que va a ser 10 menos 3 es 7. Y al final la e, 7 tercios de x al cubo cuando x tiende a 2 menos 4 por la raíz cuadrada de x. Pues esto primero es el límite de una suma, que es la suma de los límites, ¿no? Una diferencia, la diferencia de los límites. Y segundo, cada límite es a su vez el límite de una constante, el límite de una constante por una función, ¿no? Pues va a ser 3 séptimos por el límite de x al cubo menos 4 por el límite de raíz. Aquí tenemos entonces 3 séptimos por el 2 elevado a x al cubo, a 2 elevado al cubo, menos 4 por raíz de 2. Así sería. Ejemplo 2, evaluar el siguiente límite. Límite de x al cubo menos 3x menos 5 más 3x menos 5 va a ser, primero aplicamos el límite de una suma, igual límite de x al cubo más 3 veces el límite de x menos 5 menos el límite de 5. Entonces el primero va a ser esto por límite de una función, del múltiplo de una función, ¿no? 3 veces el límite de x. Entonces va a ser límite de x al cubo, cuando x se acerca a 2 es 2 al cubo, más 3 por el límite de, va a ser 2, más 3 por 2, menos 5, 5. Igual, te da 8, te da 6 y te da menos 5. El siguiente, este ejemplo nos ilustra la siguiente propiedad importante. Entonces, aquí, esto que hemos hecho, lo podemos hacer siempre con polinomios. Que va a ser el límite de x al cubo, va a ser 2 al cubo. Más el límite de 3x va a ser 2 por 3 por 2, menos 5. Entonces, directamente siempre que tengamos un polinomio, ya no necesitamos separarlo, ¿sí? Podemos calcular, dice, si p es una función polinómica y c es un número real cualquiera, entonces el límite de p de x, cuando x se acerca a c, es p de c. Simplemente es reemplazar x por c y ya está. 2 al cubo más 3 por 2 menos 5. Por lo tanto, el límite de una función polinómica si p es una función polinómica y c es un número real cualquiera, entonces el límite de p de x cuando x se acerca a c es p de c. O sea que se puede calcular por sustitución directa. Sustituimos x por c y calculamos el valor que resulte. Eso es. Por lo tanto, el límite de una función polinómica se calcula sustituyendo x por c y calculando su valor numérico. Ejemplo 3, evaluar los siguientes límites. A, el límite de 6 por raíz cúbica de x más por paréntesis 3x al cuadrado menos 4x más 7. Entonces, esto es el límite de un producto. Y una constante por una función. Entonces será igual a la constante
por el límite de la función. Y esta función es un producto. O sea que el límite de un producto es igual al producto de los límites. O sea que va a ser 6 por el límite de raíz cúbica por el límite de este polinomio. Así. Límite de un producto es igual al producto de los límites. ¿Sí? Entonces, el límite de la raíz cúbica, ya sabemos de menos 8, sabemos que es menos 8 al cubo. Aquí está. Por el límite de todo esto. Ahora, esto es el límite de un polinomio que sabemos que se calcula sustituyendo x por c, ¿no? En este caso, sustituyendo x por menos 8. Entonces va a ser 6 por la raíz cúbica de menos 8 por 3 por menos 8 al cuadrado, menos 4 por menos 8, más 7. ¿Sí? Y eso es igual a 6 por menos 2, y aquí va a dar 192. ¿Por qué por 192? Ah, es por 3. Esto es 8 por 8, 64 por 3. 192. Menos por menos más 2, 32, 4 por 8, 32, más 7. Entonces se suma eso y nos da 231. 6 menos por menos 2 por 231. Eso nos da entonces menos 2772. Pues B, segundo ejemplo, ejercicio, límite, calcular el límite cuando x se acerca a 1 de 8 veces 4 menos x al cuadrado partido por x al cuadrado más 2x menos 1. Entonces, esto es igual a 8. Podemos sacar la constante, porque es un múltiplo constante. Entonces, es igual a la constante por el límite de la función. Y la función es un cociente, donde el denominador, el límite del denominador no va a 0, porque va a ser el límite de la función del polinomio. Su valor no va a ser 0, entonces simplemente podemos sacar el límite del numerador partido por el límite del denominador. El límite del numerador también es un polinomio, entonces sustituye, va a ser 4 menos 1 al cuadrado, y abajo va a ser 1 al cuadrado más 2 por 1 más 1. Entonces va a ser 8 por, en el numerador va a dar 3, y en el denominador va a dar 2, menos 3, y más 4. 8 por 3 cuartos, 8 entre 4 2 por 3, 6. 6 sería el valor de ese límite por las propiedades 1, 4 y 9. Límite de múltiplo constante, límite de un cociente y límite de un polinomio. C, el límite de un polinomio de una potencia. El límite de una potencia es igual a la potencia del límite. El límite de una potencia, 5, es igual a la potencia del límite. ¿No? Ya hemos visto antes, el límite de un cociente es igual al cociente de los límites, siempre que el límite del denominador sea distinto de 0. Y el límite de un producto es igual al producto de los límites, etc. Entonces ahora estamos viendo este de aquí. El límite de la potencia de una función es igual a la potencia del límite de la función. Entonces aquí todo esto 5x al cubo menos 7x al cuadrado elevado al cubo. El límite de cuando x se acerca a menos 2 de esto elevado al cubo. Entonces va a ser el límite entra adentro y va a ser el límite de 5x al cubo menos 7x al cuadrado menos 3x más 49 elevado al cubo. Entonces esto ya va a ser límite de un polinomio.
simplemente se pone sustitución directa, 5 por menos 2 al cubo, menos 7 por menos 2 al cuadrado, menos 13 por menos 2, más 49. Se calcula el valor de esto, que es 7, y se lo eleva al cubo. B, límite de 3 veces esta raíz. La raíz de una función. Entonces, la raíz de una función, límite de la raíz de una función, raíz de f de x. Primero va a ser el límite del múltiplo constante, 3 veces la raíz. Y segundo, el límite de la raíz de una función es igual a la raíz del límite de la función. Entonces, 3 veces, el límite de 3 veces, la raíz quinta de esto es igual a 3 por la raíz quinta del límite de esto. Así. Y aquí entonces ya va a ser, cuando entramos adentro, encontramos con que la función es un cociente. Entonces habrá que ver si el cociente tiene el denominador con vale 0. Si es vale 0, no se puede calcular así. Si no, podemos calcular como la raíz quinta del límite del numerador partido por el límite del denominador. Se calcula así. Y va a ser entonces el valor numérico del numerador, sale 31, valor numérico del denominador, reemplazando simplemente vale 992. Y entonces 992 entre 31 da 32. 1 partido por 32 va a ser la raíz quinta de 1, partido por la raíz quinta de 32, que es 2, pues va a ser 3 por 1 medio. 3 medios. Wow. En todo caso, ya vemos que es más fácil este método, ¿no? ¿A qué valor se acerca? Si nosotros no pudiéramos sacar primero el valor al que se acerca la función, ya estaríamos pegados, porque sacar el valor de la raíz quinta de ese cociente es rápido, ¿no? En cambio, la raíz quinta de un número, de un 32avo, se saca pues volando, entonces podemos saber a qué número se acerca. ¿A qué valor se acerca esa raíz de ese cociente? Se acerca al valor de 3. Nada más y nada menos que a 3 medios. En los ejercicios B y D se ha usado la relación del límite de un cociente 4. Y buscamos el límite de un cociente. Aquí. 4. Se ha utilizado la fórmula del límite de un cociente, porque
Entonces se lo he usado porque el valor del denominador en x igual a c es diferente de 0. Si hubiera sido 0, entonces no podríamos haber usado esa fórmula del 4. Cuando si nos da 0, entonces tenemos que usar el teorema del reemplazo. ¿Qué dice el teorema del reemplazo? Pues vamos a ver mejor aquí. Entonces tenemos aquí, tenemos operaciones con límites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ejemplo 2, evaluar el siguiente límite de x al cubo más 3x menos 5. Entonces nos ilustra la propiedad de las funciones polinómicas. Si P es un polinomio, entonces, y C un número real, entonces se calcula, el límite se calcula por sustitución directa. Técnicas para evaluar límites. Dice, ahora sabemos que el límite de una función polinomial puede ser encontrado por sustitución directa. Veremos algunas técnicas para reducir otros límites a esta misma forma. Esas técnicas se basan en el siguiente teorema. El teorema dice, en resumen, que si dos funciones son idénticas, f y g, son idénticas en todas partes, menos en un punto x igual a c, entonces el límite de ambas funciones debe ser el mismo. Si son idénticas, claro, el valor al que se acercan también debe ser el mismo, porque dice que son idénticas en todas partes, menos en un puntito. Entonces el valor al que se acerca en cualquier parte, la una tiene que ser igual a la otra, al que se acerca a la otra, porque son iguales. Entonces debe ser el mismo. No el valor de la función, sino su límite. Entonces tenemos aquí el teorema del reemplazo. Dice, sea C un número real y f de x igual a g de x para todo x distinto de C. Entonces estas son dos funciones, f de x y g de x son funciones que son idénticas en todas partes menos en x igual a C. Ahora, si además de eso el límite de g de x, cuando x se acerca a C, existe, entonces el límite de f de x, cuando x se acerca a C, también existe. ¿No? Entonces, ¿esto cuándo se usa el teorema de reemplazo? Cuando tenemos problemas para calcular el límite de f de x. Entonces, como tenemos problemas para calcular el límite de f de x y no sabemos cuánto vale, entonces podemos conseguirnos una función que no tenga problemas para calcular su límite. Y entonces, por este teorema sabemos que el valor de ambas son iguales. ¿No? Los límites son iguales porque las dos funciones son iguales en todas partes menos en un punto. Entonces, para aplicar en este teorema, vamos a utilizar el resultado del álgebra que establece que una función polinómica se hace 0 en x igual a c, si p de c es igual a 0, si y solamente si x menos c es un factor de p de x. Por ejemplo, entonces, ¿cuándo se utiliza esto? El teorema de reemplazo lo estamos ligando ahora al límite de un cociente. Cuando no podemos calcular porque el denominador es 0, y esa es la función f de x, que es un cociente, entonces nosotros vamos a buscar una nueva función que sea igualita a f de x, pero que no tenga ese denominador que se hace 0. Entonces podemos calcular el límite de g de x y sabiendo que es igual al límite de f de x. Por ejemplo, dice, utilizamos resultado del álgebra, donde sabemos que esto no sirve, o sea que
Límite, calcular el límite cuando x se acerca a 2 de x al cubo menos 8 partido por x menos 2. Y se ve que tanto el numerador como el denominador se acercan a 0 cuando x es igual a 2, o sea, son 0, porque va a ser 2 al cubo, que es 8 menos 8, 0, y 2 menos 2, 0. Entonces aquí vamos a tener 0 partido por 0, que es una indeterminación. Entonces, tanto el numerador como el denominador son 0, tienen valor 0 cuando x es igual a 2. Esto quiere decir que x menos 2 es un factor de ambos, ¿no? Tenemos la ventaja ahora de que sabemos que si un polinomio se hace 0 en C, entonces tiene que tener un factor que es x menos C. La única posibilidad de que se haga 0 en x igual a C. Estamos hablando de polinomio. Entonces, como el numerador se hace 0 en x igual a 2, yo sé que este polinomio tiene un factor que es x menos 2. Y abajo también, x menos 2. Entonces, yo puedo saber que el polinomio, el resto del polinomio, para que nos dé x al cubo menos 8, es x al cuadrado más 2x más 4. Entonces, ahora, para x distintos de 2, podemos, igual que hemos hecho antes, simplificar x menos 2 partido por x menos 2, ¿no? Cuando vale cualquier número, 5 partido por 5 se puede, 9 partido por 9 se puede, 500 partido por 500 se puede, pero no se puede cuando vale 0. O sea, 0 partido por 0 no se puede simplificar. O sea que podemos simplificar siempre que x sea distinto de 2. Porque cuando x es igual a 2, no. Entonces, para calcular el límite, nosotros estamos cerquita de 2, pero no vale 2. Y entonces, esta es la función original y esta es la función de reemplazo. Estas dos funciones son igualitas en todas partes, menos en x igual 2. Entonces, el límite de la una va a ser igual al límite de la otra. Ahora, este límite no podemos calcular porque nos da 0 partido por 0, pero sí podemos calcular este límite, el límite de x al cuadrado más 2x más 4. Entonces, la función es x al cubo menos 8 partido por x menos 2 y x cuadrado más 2x más 4 son iguales en todas partes, excepto para x igual 2. Y por lo tanto podemos usar el teorema del reemplazo para obtener, entonces, el límite de x al cubo menos 8 partido por x menos 2 va a ser igual al límite de x al cuadrado más 2x más 4. Y este entonces, el límite de, este límite sí se puede calcular, el límite de la función de reemplazo, que nos da si nosotros podemos, aquí nosotros podemos graficar las dos funciones, esta función, x al cubo menos 8 partido por x menos 2, si ustedes hacen una tablita de valores, vamos a tener que tiene esa forma. Es como una parábola a la que le falta un punto. ¿Qué punto le falta? Le falta para x igual a 2. No tiene punto. ¿Ya? Y la otra, esta x al cuadrado más 2x más 4, esa sí que es una parábola. Y estas dos son exactamente iguales en todas partes menos en x igual 2. En x igual 2 esta tiene punto y esta no tiene.
Esta técnica de simplificación para evaluar límites se ilustra también en el siguiente ejemplo. Nosotros vamos a dejar a medias aquí en el ejemplo 3 y nos vemos entonces el próximo martes. ¿Está bien? ¿Preguntas, dudas, consultas? Ingeniero, el video lo va a subir a la plataforma, ¿no? Claro, claro, como siempre. Tengo que todavía, cuando terminamos la sesión de Zoom, todavía el Zoom tiene que hacer un trabajo, tiene que transformarlo a MP4. Cuando lo termine de transformar a MP4, yo recién lo puedo subir a la plataforma para que ustedes lo vean. ¿Ya? O sea que hay que esperar un poquito, pero lo voy a subir enseguida. Ok. Nos vemos entonces el próximo martes. Ya, hasta luego, ingeniero. Dejamos de Hasta luego, compartir ingeniero. Hasta luego, ingeniero. la vista de... Ingeniero. Hasta luego entonces.